Raiden. La Arconte Eterna que ha sobrevivido durante las generaciones desde la 2.1 que salió, que siempre se ha adaptado a todos los nuevos arcontes, a todo el meta general que apareciese y que incluso con competencia de mejores carries electro ha aguantado durante el paso del tiempo. A las Funas y a las Raiden C0 no sirve y a día de hoy todavía la expectativa de venta no es alta, es altísima porque llega junto a Kinnich. Hoy vamos a ver una de las secciones favoritas de la comunidad del canal, el ¿qué pasa con Raiden? Donde como siempre repasamos la evolución del personaje, sus mejores equipos, su utilización, la aceptación de la comunidad y no solo eso, sino que Raiden todavía tiene mucho más que recorrer en Genshin Impact, ya que vamos a hablar de esa comparación directa con Clorinde, ya que ha salido un carry electro que tiene un mayor potencial, y no solo eso, sino con un supuesto Bennett 5 estrellas, una supuesta Xiangling 5 estrellas, o incluso las combinaciones de Raiden con la propia Xilonen, que a C2 es un bufo al Raiden Hypercarry, y que una Xiangling y Bennett 5 estrellas supondrían un bufo al Raiden National. No tenemos el fin de Raiden, sino que tenemos al Arconte de la Eternidad. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos. Y ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, ayuda un montón, posiciona y recomienda el canal, hace que este vídeo también se exponga y se recomiende y crezcamos. Así que si eres fan de Raiden, gracias por ese like y suscribirte con campanita. Te estoy observando ahí, muy bien, muchas gracias. Y vamos con el ¿qué pasa con Raiden? Bien, resumen para los antiguos, pero contexto interesante, resumido para los nuevos y no tan nuevos. Raiden es el arconte electro de Genshin Impact y es el único y primer arconte que es carry. Nahida y Furina C6, pues bueno, también pueden como tener función de carry, pero recordar que en Genshin los personajes 5 estrellas no todo el mundo los tiene C6. Raiden en campo a C0 no es el DPS principal del equipo porque no genera el mayor daño por rotación, sino que es una especie de personaje electro que te va también a hacer un poquito de daño, pero habilitar ese electro para que el equipo haga reacciones. Pero el Raiden real en su máximo esplendor es a C2 y arma, y creo que todos lo conocéis y creo que la gran mayoría siempre está esperando y deseando esa C2. He dicho C2 y arma y me he confundido porque realmente C2 de catch ya es una maldita locura y C3 es mejor que el arma. Es decir, si tenéis C2 y estáis pensando, Phil, ¿qué hago? ¿C2 y arma o C3 y de catch? C3 y de catch es infinitamente mejor. Ahora las armas son más asequibles después del paso del tiempo y ahora han reducido un punto la senda divina a favor para todo el mundo y me preguntaréis, Phil, entonces saco el arma, y eso vendrá en un vídeo de Raiden y del análisis de los banners que llegarán, pero la función de Raiden y la aceptación de la comunidad es básicamente lo que acabo de explicar. Ahora, la evolución de Raiden durante las regiones. Ella llegó en la 2.1 en Inazuma, siendo la arconte electro, por supuesto, y vino con Sara en el mismo banner. Sara fue el primer soporte dedicado de Genshin Impact y este concepto básicamente se aplica a los personajes 4 estrellas que a C6 te dan como 40, 50 o 60 de daño crítico de un elemento y su kit general beneficia también a ese elemento. Sara te da un bufo de ataque bastante alto, no como el de Bennett, pero igual ayuda al daño de Raiden. Faruzan también baja resistencias y da bono daño a Nemo. Mika da velocidad de ataque y bono daño físico, aparte de la C6 el daño crítico físico. Gorou lo mismo, da defensa al equipo y bono de daño geo, aparte del crítico de la C6 geo. Y así un largo etcétera de los personajes que existen, soportes dedicados y de los que existirán. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de
contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Raiden en ese momento se estableció en Inazuma muy contundentemente con dos de los tres equipos más poderosos del juego en aquel entonces, que son, o eran en todo caso, el Raiden Hypercarry de Raiden C2, Sara C6, Kazuha Bennett, y el equipo más popular y más jugado de la historia de Genshin Impact, que es el Raiden National. Raiden con Shinkyu, posteriormente en la 2.7 salió Yelan y es un buffo y upgrade a este equipo, Xiangling y Bennett. Y el Raiden Hypercarry, se me olvidaba, también ha tenido una variante más no mejora, que es que se puede jugar con Chebruce para liberar a Kazuha, pero ya os adelanto que Xilonen viene a buffar el Raiden Hypercarry. Xilonen por eso será tan buena, porque entrará en muchas combinaciones de equipos. Y es uno de los factores por los cuales el qué pasa con Raiden sigue existiendo, porque Raiden no se ha quedado atrás como muchos personajes, sino que se sigue adaptando a lo nuevo que va llegando. En ese momento esos dos equipos se posicionaron como dos de los tres mejores equipos del juego, se jugaron durante toda la versión de Inazuma, pero llegó Sumeru, y en Sumeru llegó el Dendro. El Dendro hizo que se jugasen o se forzasen a jugar en muchos abismos equipos más relacionados con Dendro, y muy en resumen, y los que seguís el contenido estáis al día con esto, en Sumeru intentaron pues nerfear estos equipos más usados, que son el Raiden National y el Raiden Hypercarry, que tenían como pilar fundamental a Bennett, y el Permafrost. En Sumeru se pudo jugar Permafrost solo la mitad de los abismos de todo Sumeru, y los abismos que perjudicaban a Bennett porque te one-shoteaban o vaporizaban o derretían si te imbuías de piro con Bennett, o enemigos bestias sacróseas, recuerdos de Vietnam, que te movían fuera de la ulti de Bennett, te desplazaban, abundaron bastante para recordarte que hay nuevos equipos de Dendro y que los pruebes, con lo cual, por supuesto, en Sumeru se jugó el Hyperbloom. De nuevo aquí entra Raiden con dos combinaciones principales. La primera combinación, y una de las más jugadas, era un equipo que a día de hoy ya se ha mejorado bastante, pero que igual se sigue jugando y que es muy poderoso, que es el Nahida como personaje en campo, no como DPS, pero personaje en campo, driver o aplicador o enabler de Dendro, con Shinkyu más Yelan, esa consonancia hidro que además nos daba un daño hidro brutal contra un solo enemigo, y Raiden triple maestría explotadora de Hyperblooms, que además te da más daño infligido en las ultis del equipo para que Shinkyu y Yelan haga mucho más daño, y tenías una core con un daño unitario hidro brutal, un daño de Hyperbloom brutal por Raiden triple maestría, perdición del dragón, y una Nahida en campo para que de vez en cuando también salte daño de Speed y sobre todo se genere este Dendro para generar los blooms para explotarse con Hyperbloom. Raiden no solo sobrevivió aquí en Sumeru, sino que además también hubo otro equipo que es la core de Carries Electro con doble Dendro y doble Arconte por excelencia, que se usa no solo en Raiden, sino que es el best in slot de Sinnoh y los techos más locos de Hyperbloom que puede haber, y además las cores que se juegan también con Clorinde, que también es una salvajada, que es básicamente el Carry Electro, en este caso podemos incluir a Raiden, con Yelan, C1 Aqua, Shinkyu, ahora en el futuro Furina, pero esto en su momento en Sumeru no existía, Nahida y Baizu. Y básicamente, como sabéis, esta es la core que se juega tanto con Sinnoh como con Clorinde, como que también puede jugar Raiden y aprovecharse pues ahora en el presente de ese equipo con Furina C2, Nahida C2 y Baizu, Yao Yao en defecto de Baizu o algún personaje futuro, incluida Xilonen en esa core, porque Xilonen ahí bufaría el hidro de Furina y el electro de Raiden. Probaremos esa core también, y sí, es otro equipo que va a bufar Xilonen y va a ser una maldita locura, sinceramente. Y en Sumeru Raiden se adaptó muy bien, se incluyó en sus mismos equipos, pero seguía teniendo los techos del Raiden National, que se pudo seguir jugando de vez en cuando y se sigue jugando a día de hoy, y del Raiden Hypercarry, que se pudo seguir jugando y se sigue jugando a día de hoy. Llegó Fontaine. Y sin ir más lejos, salieron carries tan espectaculares como Nubilete y Arlequino que opacaron todo esto, y la tier list de equipos meta cambió muchísimo, ya que a día de hoy el top de carries en la tier list de equipos meta y los mejores equipos del juego son personajes y carries sobre equipos de Fontaine, es decir, Nubilete,
Arlequino, Gaming, y por ahí ya entraría la core de Hyperbloom, no con Raiden, sino otras cores de Clorinde, Isino o Alhaitham techeando las tres, y luego alguna cosa más, hay luego mucho más desarrollo sobre esto, pero Raiden se adaptó bien a jugarse junto con la Arconte. La Arconte Furina no se incluyó bien del todo, ni en Raiden National ni en Raiden Hypercarry, pero sí los equipos de dentro. Y llegamos al presente. En el presente y al final de Fontaine, principio de Natlan, llegó un personaje llamado Clorinde, y aquí es donde el vídeo se pone más interesante porque vamos a hablar de todo esto, de qué ocurre ahora con Raiden realmente. Clorinde es un personaje que puede opacar y techear a Raiden a igualdad de condiciones, es decir, la supera a C0, y si hablamos de C2 versus C2 o C3 versus C3, supera a Raiden en el daño bruto total del mejor equipo de cada una de ellas. Me explico. Clorinde, su mejor equipo a día de hoy es el Clorinde Furina Nahida Baizu. ¿Recordáis esta core que os hablé de los carries electro? Que es como una especie de core de Hyperbloom, pero Clorinde no va a maestría, Clorinde va con ataque. A pesar de eso, aprovecha este equipo por el daño infligido de Furina y por la core de Aggravate más Hyperloop, aumentando todo lo que puede su daño. Ese equipo, hablando de techos, techea y supera a los equipos de Raiden, el Raiden Hypercarry, el Raiden National con Raiden C3 o C2 y demás. Pero Clorinde, pudiéndose jugar equipos pues de, por ejemplo, Clorinde Hypercarry con Bennett Kazuha Sara, el equipo más cómodo es este que os comento, o algún equipo de Aggravate puro sin Hyperbloom con Clorinde, Nahida Fish, el Kazuha o algo así, aunque es muy incómodo y no tienes healer. Quizá mucha gente mete un Songli por ahí, pero entonces empeora el equipo en comparación al que os he dicho de doble Arconte Baizu. Y en teoría, Raiden y muchas personas, jugadores de Genshin Impact, pues hay un personaje más fuerte, Power Creep, debería haberse visto para cada Raiden. Pues no. Como dije en aquel entonces, mi opinión era que Raiden iba a sobrevivir a esto y que tendría más hype que Clorinde. Y a pesar de que Clorinde tiene quizá techos más altos, Clorinde está bastante más cerrada a un solo equipo y un equipo más incómodo, pero no puede jugar los Hypercarry del todo bien, no puede jugar los Raiden National o nacionales con Carry Electro del todo bien, y sacarla de su core de Clorinde, un Hidro y dos Dendros es como muy complicado para Clorinde. O ella tiene daños absurdos de manera unilateral, pero realmente la gente es poca la que juega uno o dos personajes en el abismo. Los equipos de Raiden y Raiden al ser Arconte, en mi opinión, iban a sobrevivir y a seguir generando mucho hype e ingresos después de Clorinde, y efectivamente es así. Y llegamos al presente. ¿Qué tenemos? Tenemos que Xilonen va a bufar y a mejorar equipos de Raiden, seguramente también de Clorinde. Tenemos que Raiden C3 y The Catch o C3 y Arma sigue siendo un objetivo bastante poderoso para los jugadores, y mucha gente, solo por el numerito grande que no tiene Clorinde, quiere seguir llevando su Raiden al cielo y ver ese millón que una vez conseguimos en la cuenta free to play que está por aquí, o ver que su Raiden mete pues medio millón, 700, 800.000. A pesar de que ya estamos en una época de Genshin en la que, por ejemplo, Mualani o Gaming 4 estrellas, sin ir más lejos, ya hacen esta clase de números de manera continua y constante. Los números no son todo, pero a la gente le gustan los números grandes, al igual que Navia también, y por eso tiene muchas ventas. Y sobre todo, la implementación, como he dicho al principio del vídeo, de Xilonen para mejorar tanto principalmente el Raiden Hypercarry, como posiblemente también se puede implementar bien en el Raiden National, como futuros equipos de Raiden o como incluso un Raiden doble Arconte Xilonen, es decir, un Raiden Furina Nahida Xilonen que funcionará perfectamente con los buffos de Xilonen. Y cuidado, porque puede dar mucho miedo y mucho peligro. Y no solo eso, sino que la implementación futura de un Bennett 5 estrellas y una Xiangli 5 estrellas nos puede dar más techos aún de Raiden Hypercarry y de Raiden National. El famoso Raiden National que siempre se jugó. Imaginar un futuro de Raiden, Gelance 1 y Aqua. Recordar que Furina en Raiden National no aplica suficiente para poder vaporizar. Mabuika en vez de Xiangling, reduciendo los cooldowns del equipo de 20 a 18. Y un Bennett o un Bennett 5 estrellas o incluso una Xilonen en ese equipo, que aunque perdamos la consonancia Piro, ganamos los buffos de Xilonen o de Xilonen C2 en el futuro. Raiden es, como he dicho al principio del vídeo, un personaje que todavía da para mucho, y voy a dejar una perla al final del vídeo en este que pasa con Raiden, porque
Creo que la gente que esperaba alguna clase de mejora en los futuros abismos está muy cerca después del banner de Raiden a encontrarlo, y quizás si todos armábamos tal vez 2-3 equipos para el abismo actual, y aunque el teatro nos obliga a subir cosas, en el teatro no requieres combinaciones reales de equipos, sino solo personajes que más o menos hagan las cosas bien. El teatro no supone una dificultad real más allá de malgastar la resina. Creo que en este banner de Raiden y cuando salga el livestream estáis a las puertas de nuevo, no solo de recobrar la ilusión por construir bien los equipos y aprender del meta de Genshin, sino capaz de que alguno de los abismos nos pidan ya más de 3 equipos o tengamos una combinación de abismos muy distinta a la que conocíamos hasta ahora. Poquito más. Si habéis llegado hasta el final, poned en los comentarios nuevo abismo para el algoritmo, y esta es la evolución y el qué pasa con Raiden. Dejadme en los comentarios también cuántas protogemas tenéis por Raiden y cuántos tiraréis por Raiden, y a pesar de todo el hype de Natlan, de Kinich, de Moalani, que son 2 carries, de Kazuha o del futuro de Shilonen, de los banners de la 5.1, Jutao, de Nahida que también vuelve, o de saber que hay que ahorrar para Mabuika y futuros personajes de Natlan como Citlal y Olorun y demás, ¿quién se mantiene firme por Raiden o quién la tiene C3 y arma y la tiene en el cielo? Y ahora sí, poquito más, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, ayuda un montón, no os cuesta nada, así que ahí dale like y campanita si no hiciste al principio del vídeo, te estoy observando, ahí, gracias. Ayuda un montón, posiciona el canal, el equipo del canal completo está súper agradecido con vosotros, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.